titulado Bendiciones y Maldiciones. Y para ello es bueno tener una idea quién puede maldecir y también esa misma persona puede bendecir. No todos tienen la capacidad de bendecir y maldecir, no todos. Si buscamos la palabra de Dios, el que puede maldecir o bendecir es el que tiene autoridad. Dios, pues Dios Todopoderoso tiene autoridad de maldecir y bendecir, porque Él es autónomo. Pero Él también confirió autoridad a otros más. Entre ellos también puede maldecir un abuelo o bendecir también un abuelo. También puede maldecir o bendecir también un papá, una mamá. Puede, refiriendo a los hijos, y si hablamos del abuelo, a los nietos. También puede maldecir o bendecir también un esposo, a su esposa. La puede maldecir y bendecir. La esposa no tiene esa autoridad, pero si repite y repite muchas veces una maldición, también puede afectarlo, ¿no? Pero la del esposo, si con una sola vez, bien dicha, es suficiente para maldecirla. Y vamos a encontrar todo aquello en la Biblia. No sé si alcancemos también a mirar que también un pastor o un hombre de Dios puede maldecir y bendecir, porque Dios le ha dado esa autoridad. Podemos bendecir o maldecir. O no puede ser un pastor, puede ser alguien en la iglesia que tenga una investidura alta del Señor. Sin ser pastor también puede bendecir o maldecir. También, si hablamos en lo espiritual, si hablamos de hombres espiritualmente en el área de oscuridad, hablando de brujos, magos, todos ellos, también pueden maldecir una familia, pueden maldecir un pueblo. Ellos no tienen la capacidad de bendecir, pero de maldecir sí. Y ahí debe estar el pueblo de Dios en oración para cortar esas maldiciones. Y podemos tener otros ejemplos más, pero con eso es suficiente. No sé hasta dónde lleguemos, pero vamos a estar unos minutos estudiando esa parte. Comencemos primero la maldición de un esposo para una esposa. ¿Será que encontramos en la Biblia la porción bíblica que leemos en 35:16? Encontramos la muerte de una esposa de Jacob, llamada Raquel. Y Raquel murió joven. Jacob, cuando se casó con Raquel era jovencita. Jacob sí ya tenía sus años, ¿eh? Y ella tuvo un hijo llamado José. Pues luego quedó en embarazo de otro muchacho que luego se llamó Benjamín. Y Raquel, pienso que no superaba todavía ni los 40. Tal vez estaba a 35 años o menos tal vez. Pero ella, teniendo su último hijo, porque no tuvo más, murió. Y le puso Benoni, aquel hijo, llamando que había tenido dolor y que había sido causa de sufrimiento para ella. Pero el papá dijo, nos lo vamos a llamar Benjamín. ¿Y por qué fue que murió Raquel? ¿Cuál sería la razón? Aquí está la pregunta que nos hacemos. ¿Y por qué murió joven? Y era la esposa de un hombre de Dios. Debía haber vivido más tiempo, ¿eh? Y además, Dios le podía haber ayudado en el momento del parto para que no tenga problemas. Y ella murió por causa de la maldición. ¿Y cuál era la maldición? Su propio esposo la había maldecido sin darse cuenta. Jacob pronunció unas palabras en una ocasión y eso trajo maldición para su esposa. Y esa maldición la encontramos, si leemos capítulo 31, versículo, ya les doy el versículo, y bueno, del 29 para adelante, 31-29 vamos a encontrar más que todo el fondo histórico, el contexto de la maldición, o sea, dónde se encontraba Jacob y por qué fue que maldijo a su esposa. Entonces les leo, dice: por él ahí en mí, dice, mi mano, dice Labán, el suegro de Jacob, que lo iba persiguiendo. O sea, Labán iba persiguiendo a Jacob, porque Jacob iba con sus esposas, sus hijos y con las ovejas que tenía. ¿Y Labán quién era? Era el suegro, lo iba persiguiendo y estaba enojado con Jacob porque se había ido sin despedirse. Y además su suegro quería que Jacob esté todo el tiempo trabajando con él, porque
sí le había dado buenos resultados, porque la bendición de Dios está con Jacob. Entonces Labán dice: por ver ahí en mi mano para hacerte mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? ¿Quién dijo eso? El suegro de Jacob, que era idólatra. Le dijo a Jacob: se vino usted con mis nietos, con mis hijas, trajo las ovejas, trajo vacas, aunque todo eso era de Jacob, pero este hombre pensaba que le había quitado a Jacob. Pero para repeso, usted se robó mis dioses, ¿sí? O en otras palabras, mis ídolos. O sea, tenía muñequitos que le ponía velas, tenía muñequitos por ahí también dibujaditos en la pared, ¿sí? O sea, que los adoraba. Y Labán, que era idólatra, pensaba que esos eran sus dioses, ¿sí? Entonces, continuemos la lectura. Dice: respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Y ahora, mire, aquí está la maldición de Jacob, ¿eh? Dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Quién era Raquel? La esposa de Jacob. Jacob maldijo a su esposa, pero no sabía, ¿eh? Y a veces usted puede maldecir, ¿eh? No es Labán el que está maldiciendo la hija. No, Jacob. Jacob, miren, ahí está la letra. Leamos otra vez, ¿eh? El versículo 30 dice Labán, está hablando Labán: ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo en la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Dice Labán, ¿eh? Si usted tenía el deseo de irse para la casa de su padre, quizá, ¿por qué además de eso se roba mis dioses? ¿Sí? Eso dice Labán. Pero luego, versículo 31, responde Jacob, ¿eh? Dice: respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Versículo 32, aquí está la maldición: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no vivan delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Quién tenía los dioses? Raquel, la esposa, ¿eh? La esposa de Jacob e hija de Labán. Pero ¿quién la maldijo? El esposo. Y se entró Labán en la tienda de Jacob, en tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas. No los halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en su albarda de un camello, ¿eh? Y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿De quién los había escondido? Los robó Raquel y los escondió debajo de una albarda de su camello, de un camello de carga, ¿eh? Entonces Jacob, sin darse cuenta, no sabía, y maldijo a su esposa, y esa es la razón que Raquel murió joven. Porque Jacob dijo: el que tenga tus dioses, que no viva entre nosotros, que se muera pronto. Y eso pasó. Y esa maldición tuvo un efecto, ¿eh? Y por eso hay un proverbio que dice que en la boca de nosotros está la muerte y la vida. O sea, podemos maldecir y podemos bendecir. Una ocasión, un esposo, ya que la esposa estaba jovencita, y aquí están los hermanos que tuvieron esposas jóvenes, no todas sabían cocinar bien, ¿eh? Algunas sí, eran muy especialistas en cocinar y preparaban muy bien, tendían la cama bien, planchaban bien, lavaban la ropa bien, pero otras eran inexpertas, ¿eh? No sé si a alguno le tocó alguna inexperta o experta. Pero en el caso de un hermano, tuvo una esposa que era inexperta. Le preparó una comida y le preparó mal y se la aguantó un día, una semana, un mes, y seguía preparando mal, no aprendía. Entonces él sin darse cuenta le lanzó una maldición. Le dijo: ¿sabes qué? Vos nunca vas a aprender a cocinar, te lo digo yo. Y eso pasó, pasaron años y nunca ella pudo aprender a cocinar.
Luego a los años, 20, 30 años, murió él, ella quedó viuda y nunca pudo aprender a cocinar. Algunos hermanos la visitaron y dicen que cuando iba a la cocina ella temblaba cuando iba a preparar los alimentos. Había un miedo, ¿eh? Y no podía preparar alimentos. ¿Por qué? Porque su esposo la había maldecido. Y a veces se maldice por ignorancia, ¿eh? Y por eso es bueno conocer la palabra de Dios. Y en el libro de Génesis, el libro de los principios se llama, ahí encontramos muchas cosas especiales las cuales hay que tener en cuenta. Ahí encontramos el principio del diezmo, encontramos cómo Dios creó todas las cosas, encontramos cuál fue el primer hombre que cometió homicidio. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue el hombre que cometió homicidio? El primero, Caín. Encontramos el primer hombre que pecó, la primera mujer, y así sucesivamente. Hay muchas cosas en el libro de Génesis. Y aquí encontramos algo especial, que el esposo no puede ponerse a hablar ahí tontera y maldecir a su esposa, porque a veces se piensa que se va hablando así de por hablar, pero no, hay unos oídos que oyen, y en las maldiciones no la oye Dios, o sí la oye, pero la oyen es fuerzas del mal, que toman esa maldición y la ejecutan en contra de la persona que fue maldecida. Y podemos encontrar muchos ejemplos, muchos testimonios de esposos que han maldecido a su esposa. Y aquí tenemos mujeres que son esposas. No sabemos cuál será su desarrollo. Ustedes en ciertas áreas no sabemos qué palabras tal vez el esposo les dijo, tal vez en su tiempo de comienzo del matrimonio, porque ahí a veces las peleas, porque cuando ya se está 2 o 3 años, como ya se empieza a entender, o acá hay otros, entre más tiempo, más pelean, ¿eh? Pero hay unos que es al comienzo, y posiblemente al comienzo del matrimonio fue que vino la maldición. Fue maldecida la esposa, el esposo en momentos de rabia le lanzó la maldición. Y aquella esposa no ha podido salir de esa situación por causa de la maldición de su esposo. Pero la pregunta aquí es, ¿se pueden romper esas maldiciones? Sí, con la muerte de Jesucristo allá en el Calvario, su muerte, su resurrección, sí es posible de cortar esas maldiciones. Se las puede cortar. Usted con su propia boca puede pronunciar unas palabras e invita a alguien que tenga autoridad que le ponga las manos encima y usted corta esa maldición. Así su esposo haya muerto o esté vivo, tal vez usted se haya divorciado, la maldigo, usted puede cortar esa maldición. Es posible en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es posible porque el Señor Jesús triunfó, ¿eh? Y además el Señor llevó una corona de espinas en su cabeza, ¿eh? Y las espinas indican maldición, porque cuando la tierra fue maldecida, dice que la tierra produjo cardos y espinos. Y por eso fue la corona de espinas, indicando que Jesús de Nazaret llevó la maldición. Pero para que se corte se debe hacer una oración. Y al final le gustaría que aprendamos cómo orar, a cortar. Posiblemente usted venga cargando una maldición. Punto 2. La maldición de un papá o de una mamá o de un abuelo a su hijo o a su nieto. Entonces encontramos en la palabra de Dios, encontramos en primer lugar, vamos a hablar de Jacob. Jacob maldijo un hijo, ¿eh? O a 3 mejor, ¿eh? Por algunas cosas que ellos hicieron. Capítulo 49 de Génesis. Luego vamos a mirar la maldición que es popular, que es la maldición de Noé a su nieto Canaán. Demos gloria al Señor. 49 de Génesis. Leamos del versículo 1. Entonces estamos en la maldición de un abuelo o un papá o una mamá a sus nietos o a sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oí, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, ese es el hijo mayor de Jacob, el mayor. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor.
principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Como quien dice, eres el primero por algo que hiciste, no vas a ser el principal. Es una maldición. Porque el primogénito en el tiempo era el que tenía la mitad de la herencia, era el papá que lo llamaba y lo bendecía con miles de bendiciones y todo eso lo ejecutaba. Pero en el caso de Rubén, digo, no, usted no va a ser el príncipe, yo voy a bendecir a otro. La bendición que la tenía para usted, la tiene otro de mis hijos. Y le dice el porqué. ¿Por cuánto subiste al lecho de tu padre? Lo que le está diciendo, si usted lee anteriores capítulos de Génesis, va a encontrar que Rubén tomó la madrastra, se acostó con la madrastra. Jacob, ¿cuántas esposas tenía? 4. Era Lea, era Raquel, otra llamaba Silpa, la otra no recuerdo cómo llamaba. Pero Rubén forzó a la madrastra, no era la mamá sino la madrastra, y durmió con ella. Y Jacob se dio cuenta y por eso Rubén perdió la primogenitura. Que tener la primogenitura, les repito, era una bendición muy grande. Entonces Jacob le está diciendo, mire, usted no va a ser el principal, usted ya recibió una maldición porque usted durmió con una de las esposas mías que era su madre. Entonces usted no va a ser el principal. Entonces te envileciste, o sea, te maldijiste, o sea, le está dando a conocer Jacob, subiendo a mi estrado. Amén. Y luego sigue hablando de Simeón, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. ¿Y por qué le dice eso? Porque Jacob les había dado un consejo y ahora les da una maldición, una profecía de maldición. Ellos habían sabido que su hija, o la hija de Jacob y hermana de ellos, llamada Digna, un hombre la había envilecido, había abusado de ella. Y estos hombres fueron a decirle a hacer paz, o sea, los padres y familia de este joven que abusó de la hija de Jacob, fueron a conversar con Jacob y a hacer la paz, a pedir disculpas y a decir que de ahí en adelante querían que las hijas de Jacob y nietas, todo eso, que se casen con los hijos de ellos y los hijos de ellos se casen con ella y las hijas de ellos también con ellos. Y hicieron un trato y confirmaron lo que iba a ser así, que ya no iba a haber venganza. Y Jacob aconsejó a sus hijos que no se vengaran, pero Leví y Simeón dijeron, no, nosotros no nos quedamos con eso. Y además de eso habían dicho, ¿sabe qué? Para hacer el trato, quiero que todos los varones de allá, de esta región, sean circuncidados, desde el rey y el príncipe. Quiero que se circunciden, de esa manera hacemos el trato, que las hermanas nuestras se casen con las de ustedes y las de ustedes con los hijos nuestros, y listo. Y los otros que estaban tan contentos, parece que las descendencias de Jacob eran mujeres hermosas, y entonces digo, no, aquí está bueno el negocio. Y se hicieron circuncidar. ¿Y qué es circuncidar? A ver quién sabe eso. En la Biblia ya partísimo. ¿Será que le cortan un pedacito de nariz y oreja? ¿Qué es? A ver qué es. Tocas al hombre, bajarle el pantalón y el calzoncillo y hacerle una operación. Y cortarle una nariz. Circuncisión quiere decir que le cortan alrededor de prepucio del pene. Y todo, desde el pequeñito hasta el viejo, hasta el rey de 70 años, hizo circuncidar por hacer el trato. Pero estos jóvenes sabían que los días, o sea, pasados unos días, el dolor era terrible. Y las fuerzas de todos los varones de ese pueblo, o sea, estaban reducidas casi a nada por el dolor que sentían. Y cuando dice que estaba en lo pleno, lo máximo del dolor, Leví y Simeón, pienso que se fueron con siervos de ellos y atacaron a todos esos hombres y los mataron a todos. Entonces, a raíz de eso, porque no le obedecieron a Jacob, fue que fueron maldecidos. Les digo a ustedes y su familia, no les va a ir bien, no les va a ir tan bien como los otros, porque hicieron eso. Y esa maldición se mostró tanto en Rubén como en Simeón y Leví, ¿sí?
Aunque no sabemos, no conocemos cómo fue que Leví cortó esa maldición, pero se nota que la cortó, porque Leví, de ellos vino los descendientes de Aarón, todos ellos, o sea, Aarón vino y Moisés vinieron de Leví, entonces nota que se cortó esa maldición, pero la Biblia no registra, pero sí hay métodos para cortar esas maldiciones. Y puede ser que alguien haya sido maldecido por el papá. Aquí en este momento puede haber alguien. Y los padres antiguos eran muy buenos para maldecir. Ahora lo nuevo, porque se ha estudiado la Biblia, se ha estudiado muchas cosas, ya se evita abrir nuestra boca y maldecir los hijos, pero en el tiempo pasado era normal que lo maldigan. Que ni sé qué, vos a hacer, decía un hermano que el papá le decía, ¿sabes qué? Lo único para el que vas a servir, para ser un matón, para ir un ladrón o un pandillero, para eso para el que vas a servir. Le decía al muchacho como de 7 añitos, ¿sí? Y dice el muchacho que él se estaba convirtiendo en eso, ¿sí? Que un grupo le habló y se metió allá, hacía entrenamientos, y esas palabras del papá habían encajado en su mente, lo maldecían, y que él tendía siempre a eso, ¿sí? Pero gracias a Dios dice que llegó el Señor Jesucristo y cortó esa maldición. Y había padres en la antigüedad que eran muy bruscos para tratar a sus hijos, e hijos sufrían por eso. Una vez un joven me contaba una historia, y yo se la reduzco, que su mamá mejor, le dijo, ¿sabes qué? No te quiero ver más, nunca más, vos eres un inservible, y le dijo montones de cosas, ¿sí? Y dice que él tenía como unos 6 añitos apenas, 5 a 6 años, y lo maldijo la mamá, y él, a pesar de que había entrado en el evangelio, no había cortado esa maldición, no la cortaba, ¿eh? Recuerdo que conversamos un buen rato, luego hicimos una oración, y gracias a Dios que las cosas mejoraron, cortando todo eso. Porque no, al contrario, hasta ahora estuviera en la misma situación, porque las maldiciones deben ser cortadas, cortadas de raíz. Un ejemplo, un joven que era grosero con su mamá, y a veces la mamá le decía cualquier cosa, llegaba y la empujaba, y a veces la hacía tropezar con la pared, y a veces la amenazaba con las manos, ¿sí? Porque la mamá lo corregía, el hijo la amenazaba. Y una vez la mamá le dijo, ¿sabe qué, hijo? Se enojó la mamá. Nunca con tus manos me vas a tocar, nunca, y ni me vas a amenazar tampoco con tus manos. Lo maldigo, ¿eh? Y en el tiempo los jóvenes y a viejos se acostumbraban a ir a la pesca, era con una pólvora, taco, ¿pero qué le llaman? No sé si alguien conoce eso, ¿sí? Sí, en un papelito, pues metían pólvora y pues, con una mechita y la prendían y la tiraban al río, ¿eh? Y el joven acostumbraba a ir a pescar de esa manera. Luego de la maldición, el joven se fue a pescar, llevó los sobrecitos, los tacos, y prendió uno de ellos. Y él era tan ágil para tirarlo pronto, y ese día, por la maldición, no pudo tirarlo pronto. Y se le reventó, y además, por querer arrancar ese, ¿sí? Con las 2 manos las puso así, y las 2 manos se las reventó de tacón. Fue al hospital, la única solución, cortarle esta mano y cortarle la otra, y quedó sin manos. Todo porque la maldición de la mamá fue la que afectó al joven. Y pienso que luego necesitaba el hijo que trabaje, y luego sin manos, ¿sí? Complicado, ¿no? Entonces la maldición, a veces por ignorancia, por rabia, esas maldiciones afectan en gran manera a los hijos. Y usted puede ser que tenga hijos, muchachos, o tal vez jóvenes, porque les afecta tanto jóvenes, niños, a quien se sean. Puede ser que usted tenga 60 años y su mamá 80, y cualquier rato le hace rabia a su mamá y puede maldecirlo y le va mal. Y hay madres por ignorancia y padres que le dicen al hijo porque se porta mal, vas a ver cuando vos tengas hijos, ¿sí? Verás que te van a hacer llorar tus hijos, ¿sí? Y eso pasa, ¿sí? Y lo más grave es que esos hijos del hijo son nietos, ¿sí? Y los nietos a veces llegan a ser más queridos que los hijos, ¿sí?
Entonces el abuelo o la abuela va a sufrir fuertemente por los nietos por culpa del mismo, porque él mismo maldijo a su hijo y esa maldición pasó para los nietos. Entonces todo eso hay que cuidarse. Nunca le diga al hijo, así como vos me haces, te van a hacer tu hijo. Nunca lo hagan, nunca, jamás. Antes diga, usted está portándose bien mal conmigo, pero cuando usted tenga hijos, yo deseo que le vaya bien. Deseo que sus hijos sean obedientes, que cuiden de usted. Si usted no lo hizo conmigo, deseo que sus hijos sí lo hagan, que sean generosos con usted, que lo cuiden, que nunca lo amenacen, que sean obedientes. Lanza esa bendición, hermana y hermano, y verá que va a haber asientos juiciosos. Alabanza sea el nombre de Jesús. Y otros les van a decir, vos me ayudas en la casa, pero vas a ver, cuando ya estés fuera del hogar, vas a ver la cosa tan difícil que andar buscando la comidita, buscando el recurso para comprar la casa, para comprar la remesa. Vas a mirar después, eso es maldición. Entonces el hijo tiene su esposa después una luchadera terrible para conseguir las cositas, ¿eh? Trabaja en una cosa a otra, gana un buen dinero y tenga una enfermedad. Y se va el dinero y a luchar otra vez. Quiere comprar una casita y por ahí le salen unos negocios no muy indicados. Compra el solar y el solar tal vez es dueño otro. Y va para abajo otra vez. Y sigue todo porque el papá o la mamá luego lo maldijo de esa manera. Y otro le dice, mire, yo estoy enferma, me duele la cabeza, el estómago y ni siquiera vos un agua me preparas. Cuando llegues a mi edad de 70 años, le dice el papá y la mamá al hijo, también vas a mirar, vas a mirar lo feo que es que nadie lo atienda. Entonces eso es una maldición. Entonces le pasó a usted y al hijo le va a pasar lo mismo. Y lo que se debe hacer es, usted no me trae un vasito de agua en el momento que estoy enfermo, no me trae un caldito aquí ahora que estoy caído enfermo, pero yo sé que a usted no le va a pasar lo mismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo sé que cuando llegues a mi edad de 60, 70 años, alguien te va a dar agüita, alguien te va a dar un caldito, alguien te va a cuidar. No te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Entonces hay que cambiar el lenguaje, aunque rabia nos da con los hijos a veces. En los momentos de enojo, de rabia es que lanzamos maldiciones. Entonces debemos cuidar porque en estos labios está la muerte y la vida. Ahí está. Otros padres a maldición le dijo, ¿sabes qué? Te vas a morir pronto por tu rebeldía. Y eso ha pasado. El jovencito de 17, 18 años tenga un tiro, otro le pegó una puñalada, se estrelló en una moto o le dio una enfermedad de cáncer y se murió jovencito. Todo porque el papá y la mamá lo maldijeron. Entonces estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios para que cuidemos nuestros labios. Y le digamos al Señor en el momento de ira, Señor, también permíteme que cierre mi boca de frente a mis hijos, porque yo no quiero decir cosas que luego voy a arrepentir. Entonces nos vamos a cuidar. Pero ahora la pregunta, tal vez usted es que fue maldecido por el papá y la mamá. ¿Será que sí podemos cortar esa maldición del papá y la mamá? Sí se puede, porque por encima del papá y la mamá hay un Padre Celestial. Que la bendición de Él es más alta que la bendición del papá y la mamá. Y si lo invocamos y oramos de la manera correcta, esa maldición del papá y la mamá se corta. Y hay ocasiones que usted ha tenido enfermedad porque el papá y la mamá lo maldijeron. Le ha ido mal en la vida porque el papá y la mamá lo maldijeron. Le ha ido mal con los hijos porque el papá y la mamá lo maldijeron. Le ha ido mal en la economía porque el papá y la mamá lo maldijeron. Hay damas que fueron como quien dice,
la servilleta que se limpiaba un hombre y lo tiraba al piso, venía otro y también se limpiaba, tiraba al piso. Lo que le estoy diciendo es que pasaban de hombre en hombre, en hombre en hombre, y tenían 20 hombres y todos las usaban, pero nunca las valoraban todo porque un papá y una mamá las maldijeron. Hubo una maldición para ellas y por eso vivían así. No encontraban nadie que las valorase. Nadie. Todo porque el papá y la mamá lo maldijeron. Porque yo vi un hombre y era creyente todavía en la iglesia, bautizado y según él también que había ayudado, recibido el poder del Espíritu Santo. Pero la hija que le hizo una rabia por ahí que tenía un noviecito, le dijo, ¿sabes qué? Vos eres una prostituta, le digo, una ramera. Y la hija en eso se convirtió. Aunque luego sí, ya cambiaron las cosas, pero por un tiempo estuvo así, que estaba de hombre en hombre, ¿sí? Sea viejo, sea joven, se enredaba todo porque el papá la maldijo. Entonces todo eso se debe cuidar, ¿eh? Cuidar de que nuestros labios pronunciar cosas, y si nos maldijeron a nosotros el papá y la mamá, aquí está el Señor Jesús de Nazaret, que hoy en esta mañana va a cortar esa maldición. Le pregunto a usted, ¿le gustaría que sea cortada esa maldición si alguien lo maldijo? Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a encontrar la maldición de un abuelo a un nieto, que también, eso sí, también es fuerte. Miremos el capítulo, vamos a ver, lo encontramos acá. Capítulo 9 de Génesis. Acá y la mayoría están en Génesis. Génesis. Y dice así Génesis, capítulo 9, en la embriaguez de Noé. Leamos todo para que entendamos qué era que estaba pasando. De 9:18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, o sea, un cultivo de uvas, ¿sí? Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, o sea que huertó el vino y se emborrachó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. El borracho hace locura, ¿eh? Pasa que se quitó la ropa y andaba por ahí paseando desnudo, ¿eh? Según lo que dice aquí la palabra de Dios. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera, ¿eh? Que algunos dicen que fue otra cosa, todo eso, pero vamos solamente con lo que dice aquí, nada más. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo sea a sus hermanos. Esa fue la maldición, ¿para qué? Para el nieto, no para el hijo. El hijo se llamaba Can y el nieto se llamaba Canaán. ¿Y por qué Noé no pudo maldecir el hijo? Porque el que le hizo la jugada fue el hijo, no el nieto. ¿Y por qué Noé maldijo al nieto y no al hijo? Y esa es la pregunta, a ver qué opinan ustedes, ¿cuál sería la razón? Porque el que lo miró desnudo y se burló, le hizo cosas cuando estaba desnudo, estaba borracho, fue el hijo. El nieto nada tenía que ver. ¿Y por qué Noé, en vez de maldecir al hijo, maldijo al nieto? A ver, ¿cuál sería la razón? Si usted lee el mismo capítulo un poquito más atrás, va a encontrar que Dios bendijo a Noé y bendijo a los tres hijos de Noé. Sem, Can y Jafet. Los bendigo. Y lo que Dios bendice ya el hombre no puede maldecir. Porque la bendición de Dios está arriba, bien alta. Y la bendición del hombre viene respaldada por Dios, ¿sí? O la maldición también Dios puede hacer que el hombre pueda maldecir, o sea, le da lugar también. Entonces, ya el Dios Todopoderoso había bendecido a Can, pero el que daba suelto de la bendición era el nieto Canaán. Y Noé estaba enojado, digo, no, ahora me desquito con el nieto para que sufra mi hijo Can. Ahí me desquito. Y maldigo a Canaán, y digo, siervo de siervo va a ser Canaán. En otras palabras, Canaán
va a ser el siervo para todo el tiempo. Y pienso que esa maldición, si no ha sido cortada por algunos, sigue hasta hoy. Porque los cananitas son los que fueron destruidos no en su totalidad por los israelitas. Dice que Israel fue a la tierra de Canaán. Y ahí estaban los descendientes de Canaán, del hijo de Can, nieto de Noé. Llegó la maldición, pero ahí encontramos que hubo una tribu de los descendientes de Canaán que hizo trato con los israelitas, que ellos fingieron no ser de allá, que venían de lejos, e hicieron un pacto con los israelitas, y de esa manera los israelitas no los pudieron matar. Pero Josué dijo, no, estos hombres, como quien dice, nos engañaron, entonces van a ser leñeros y aguateros, como quien dice, que ellos no van a ser el principal acá en el pueblo, sino que ellos van a cargar la leña y van a cargar el agua. En otras palabras, van a ser esclavos, van a ser los siervos de nosotros los israelitas, ¿sí? Porque ser cargador de agua y leñero era un trabajo muy sencillo, ¿sí? Solamente lo hacían los trabajadores, los esclavos en el tiempo, ¿sí? Y de esa manera, esta tribu llamada los Gabonitas, ¿sí? Ellos fueron los siervos de los israelitas, ¿sí? Y si esa maldición no se cortó, sigue hasta hoy. Pienso que algunos la cortaron. Pues por Rahab la ramera también marcaban esa maldición, ¿eh? Pero ella fue bendecida por los israelitas. Entonces se cortó esa maldición porque Dios bendijo a Rahab, ¿eh? Demos alabanza por el Señor. Entonces aquí encontramos que también la maldición de un abuelo es fuerte, ¿eh? El abuelo. ¿Y por qué el abuelo? Porque es el árbol genealógico. No sé si ha estudiado esa parte de ustedes, ¿eh? El árbol genealógico. Dice, por ejemplo, una porción bíblica dice que Abraham diezmó por todos los israelitas, ¿sí? Que el diezmo de Abraham afectó de manera positiva toda su descendencia, ¿eh? Y la obediencia de Abraham, a obedecerle a Dios y creerle, también afectó a toda su descendencia, ¿eh? Entonces se nota que un antepasado nuestro, es decir, un abuelo, puede afectarnos también positivamente como negativamente. Puede usted que le haya hecho pilatuna, como decimos algunos, de travesura al abuelo, y el abuelo o la abuela lo maldijo a usted, ¿eh? Y también esa maldición hace efecto. Hace efecto, y esa maldición, si no se corta, sigue hasta que usted se muera. ¿Quién da alabanza para el Señor? ¿Dónde hay alguien que ha aprendido algo en esta enseñanza? Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y será que un hombre de Dios, como el hermano Aldemar, puede bendecir o maldecir? ¿Qué dice mi hermano? Sí, sí, sí puede hacerlo, ¿sí? Porque Dios le dio una autoridad, ¿sí? Le dio una autoridad. El hermano Bernardo, que es el pastor del lugar, puede maldecir o bendecir, sí, porque Dios le dio una autoridad, ¿sí? En el caso mío, que también he tenido mi experiencia como pastor, también. Una vez me dio por maldecir a alguien porque me hizo una jugada muy rara y fea, ¿eh? Y se me soltó por la rabia y lo maldije, y el hombre luego me pedía perdón y la maldición no se cortaba, ¿eh? Yo digo, sí, hermano, lo perdono, y yo digo, sí, ya lo perdoné, ya olvidé toda esa falta, ¿eh? Y siempre que me miraba, o sea, perdónenme por favor, ¿sí? Entonces esa maldición que yo le la dije, eso le trajo ruina, le trajo destrucción en muchas áreas, ¿no? Aunque yo le perdonaba y no sé si al último oré, no sé qué pasó con el hombre hasta ahora, porque yo no lo he mirado tiempos, pero hasta que me encontré la última vez, el hombre me pedía perdón. Todo porque lo que yo dije, eso lo afectó, ¿eh? Encontramos en la palabra de Dios, nos vamos a Hechos de los Apóstoles, y encontramos al apóstol Pablo que tenía la investidura, que maldijo a alguien. Y eso afectó a alguien que ahora vamos a mirar quién es. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Grande es el nombre de Dios. Vamos a mirar Hechos
Y vamos a mirar el capítulo 13. Y vamos a mirar desde el versículo 4 en adelante para que entendamos qué era que estaba pasando y por qué vino la maldición del apóstol Pablo. 13:4 de Hechos de los Apóstoles. Si quieres lo anota para que lo lea, para que no nos salga. Y seguimos. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y habían atravesado toda la isla hasta Pafos y hallaron a cierto mago llamado, dice, mago falso, profeta, judío llamado Bar Jesús, ¿sí? Lo que dice Bar quiere decir hijo de Jesús, pero era un apodo, ¿sí? Atribuía algo a este hombre. Y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, ¿sí? Era un gobernante que decía, quiero que me traigan a Saulo, quiero que me traigan al compañero de él, a Bernabé también, quiero oír la palabra de Dios, quiero oír el evangelio. Pero ¿qué pasaba? Pero lo resistía Elimas, el mago, o sea, Bar Jesús. Los resistía, o sea, que el hombre se oponía fuertemente, tal vez los insultaba a Pablo, a Bernabé, siempre se presentaba ahí y era un estorbo para ellos. Entonces, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, digo, oh, lleno de todo engaño, ¿a quién le digo? A aquel mago, llamado Elimas o Bar Jesús, ¿sí? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, digo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, ahí viene la maldición. He aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andaba alrededor, buscaba quién le condujese de la mano. Quedó ciego, ¿eh? Quedó ciego de una. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo maldijo, ¿eh? Y el apóstol Pablo tenía una investidura, ¿eh? Y por eso aquí estamos, y posiblemente alguno de los que están aquí llega a ser pastor algún tiempo. Usted debe cuidar su boca, ¿eh? Porque hay pastores que ignorantemente han maldecido a la congregación y toda, ¿eh? Y ellos quieren que crezca la congregación, sea grande, amplia, pero la congregación va para abajo y para abajo y para abajo, ¿eh? Todo porque se les soltó algo en momentos de ira, de rabia, porque a veces la congregación también le hace irar al pastor, ¿sí? Lo hace enojar y ahí el pastor de una vez lanza algunas cosas de maldición y esa maldición se ejecuta. Y puede maldecir un hermano. Una ocasión, yo estaba celebrando una ceremonia de matrimonio en cierto lugar, ¿eh? Y aquella parejita que yo estaba celebrando la ceremonia habían cometido un error antes de casarse. Y eso pasa. A veces pasa eso, ¿sí? Pero yo al final de haber celebrado la ceremonia, las palabras de rigor que se dice así, y yo lancé una bendición y le dije, mire, de aquí en adelante en el nombre de Jesús de Nazaret, proclamo por ustedes bendición, quiero que nunca les falte el alimento, el vestido, que en los momentos difíciles ustedes puedan llegar a acordar y poder vivir hasta el final. Y empecé a decir muchas cosas de bendición, ¿eh? Pero una dama ya sentadita derramaba lágrimas y lloraba, ¿eh? Lloraba y no sabía por qué. Y luego de eso hizo una oración de bendición también. Y luego se acercó la dama y me dijo, me pareció como sorprendente lo que usted hizo, ¿sí? Los bendijo a ellos, pero a mí no me pasó eso, ¿sí? Yo también cometí el errorcito que esta parejita cometieron con mi esposo, que es ahora, y el pastor, luego que hizo todo lo de rigor, la pregunta de rigor, él me dijo, ¿sabe qué? Con lo que usted hizo, usted no le va a ir bien en su matrimonio. Le va a ir mal. Y dijo, y verdad, lo que él dijo, así se hizo, porque me ha ido mal, ¿eh? Me ha ido mal, ¿eh? Y por eso estaba llorando. Y dije, no, el pastor tal vez me hubiera bendecido, ¿sabes? ¿Sí?
Y él antes me maldijo. Entonces aquí estamos y tal vez haya alguien que va a llegar a ser pastor en algún tiempo. Debemos nosotros cuidar nuestra boca. Porque podemos maldecir un hogar, podemos maldecir una congregación, hasta maldecir un pueblo. Porque un hermano en el departamento de Nariño visitó un pueblo con varios hermanos. Vamos, visitemos, evangelicemos este pueblo, que nadie iba a evangelizar. Y se fueron. Y esa gente incrédula, idólatra y eso, y de hechicería ni se diga, ¿sí? Y llegaron y no, los evangélicos no les abramos la puerta, se pusieron de acuerdo, tratémoslos mal, y llegaron los hermanos a la parte y una vasija de orines tenga en la cabeza y los insultaban y en otra parte le tiraban piedra, garrote y los maldecían y les decían miles de cosas y nadie los atendió, ¿eh? Y el pastor dijo, van a ver esto, ¿sí? Y se hizo una parte alta y gritó en alta voz, no era un pueblo muy grande. ¿Saben qué? Les dijo, para que sepan que un hombre de Dios estuvo aquí, ustedes no lo quieren oír, de aquí en adelante ustedes va a ir mal, va a haber maldición, ruina en este pueblo. Y ¿saben qué? Para que se corte la maldición, búsquenme a mí, yo vivo en tal pueblo, allá soy pastor, me buscan y le piden perdón a Dios y piden perdón a todo lo que vinimos aquí y oramos y se corta la maldición. Al tiempo, no sé si al año o más, llegaron unas personas a buscarlo, de ese pueblito a buscar al hermano que había dicho esas palabras. Llegaron a buscarlo y dijo, ¿saben qué? Venimos arrepentidos aquí, venimos a pedirle perdón a usted y a todos los que fueron ese día a evangelizar. ¿Y qué pasó? Digo, el pastor ya parece que se había olvidado, ¿eh? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ese día que fueron ustedes y usted pronunció esas palabras, de ese día hubo deslizamiento de tierras, que sepultó casas, sembríos, vinieron grandes pestilencias, vino ruina económica, ya nadie puede progresar económicamente, vino enfermedades, ya les dije pestilencia y muchas cosas hablaron que mal en todo, ¿eh? Digo, ¿sabe qué? Hemos venido aquí a pedirle perdón a usted y a que haga oración por nosotros y también le pedimos el favor que vaya una vez más con sus hermanos al pueblo. Queremos oír la palabra de Dios y queremos que haga oración por todo el pueblo, porque ya queremos buscar del Señor. Y ahora sí, ya les abrimos las puertas, ¿sí? Y el hermano lo atendió bien, oraron y se fueron para el pueblo a celebrar el culto. Allá revocó la maldición y una vez más la bendición llegó a ese pueblo y hubo gente arrepentida allá. Entonces nota que un siervo de Dios que tiene investidura del Señor puede maldecir y puede bendecir. Puede hacerlo, ¿eh? Entonces aquí el consejo es que no hagan airar al pastor que los administra, ¿sí? Porque los hermanos lo hacen airar y en los momentos de ira y enojo a veces el pastor pronuncia las palabras que él no quería decirlas, ¿sí? Aquí está el hermano Valdemar, en el momento de ira de un pastor, a veces como que sí, le da ganas de echarle unas varias sátiras y maldiciones al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces es bueno orar por el pastor, es bueno apoyarlo, ¿sí? Y sabemos que todo hombre que está acá con investidura tiene el poder del Espíritu Santo, tiene unción, pero tiene también lo humano en esa persona, que también se puede airar y no es una persona que es perfecta al 100%, hablando de un humano, no. Tiene imperfecciones y se puede equivocar, ¿eh? Puede equivocarse, ¿sí? Y en los momentos de equivocación del hombre de Dios, ahí viene la crítica, viene la juzgadera, el ataque. Entonces en ese momento es que aquel siervo de Dios puede lanzar una maldición. La puede lanzar, ¿eh? Y esa maldición se ejecuta, ¿eh? Y ha habido siervos de Dios que han sido atacados por el pueblo, han sido casi pisoteados, se puede decir, y estos hombres se han enojado y han lanzado la maldición, y esa maldición se sigue ejecutando hasta hoy si alguien no la ha podido cortar. Porque esta maldición también de los siervos de Dios también se puede cortar, ¿eh? No les doy el versículo, pero lo van a leer en la casa, lo van a buscar en la tarea. Josué maldijo una ciudad que fue destruida llamada Jericó. Digo, ¿sabe qué?
alguien que reedifique esta ciudad, levante los muros por un hijo y levante la puerta por otro, va a ser maldito, como quien dice, esta ciudad es maldita y todos los que moren aquí. A cientos de años después fue reedificado Jericó, levantado muro, puerta y gente vivió ahí. Y en el tiempo de Eliseo fue allá, luego que Elías fue levantado, y le contaron a Eliseo: venga para acá, queremos contarle una cosa, este pueblo está bien ubicado, es un lugar muy bonito, pero aquí hay muerte, las aguas son mortíferas, la tierra es estéril. ¿Y por qué era estéril la tierra? ¿Y por qué eran las aguas mortíferas? Porque Josué, un hombre de Dios, había maldecido la tierra. Y había maldecido el pueblo. Entonces, un hombre de Dios llamado Eliseo, profeta del Señor, dijo: a ver, quiero que busque una vasija nueva de barro y en ella pongan sal. Y le trajeron aquella vasija nueva con sal, y Eliseo se fue a las aguas y allá las bendijo para que las aguas no tengan maldición, no tengan muerte. Llegaba un poquito de sal, echaban los manantiales de agua y las bendecía, y de aquí en adelante dice: ya no va a haber muerte, dijo Eliseo, y cortó la maldición de Josué. Y de ese momento las aguas fueron aguas muy buenas para tomar, aguas potables, ya no trajeron maldición, no trajeron enfermedades, la tierra sembraron y la tierra dio su fruto. ¿Todo por qué? Eliseo cortó la maldición de otro hombre de Dios llamado Josué. Entonces, un hombre de Dios puede cortar la maldición de otro hombre de Dios, ¿sí? Pero para ello usted debe ser consciente que lo maldijeron. Y por eso, por la hermana que le contaba ratos, por ella yo hice oración. Cuando un hombre de Dios la maldijo, pero en el caso mío, yo hice una oración para cortar esa maldición. O sea, porque todo eso se puede cortar. Entonces, hagamos el repaso, ya estoy terminando, porque no nos vamos para allá. A ver, ¿qué maldiciones se pueden dar? ¿Quién puede maldecir? Es el que tiene autoridad. ¿Quién en primer lugar tiene autoridad? Nuestro Dios Todopoderoso. Puede maldecir o bendecir a la hora que quiera. Otro más, el esposo, ¿sí? Puede maldecir a su esposa. Con una sola vez que hable el esposo, ya la maldición se ejecuta. ¿Quién más puede maldecir? El abuelo a sus nietos. ¿Quién más puede maldecir? El papá o la mamá a sus hijos. ¿Sí? Los puede maldecir. ¿Y quién más? Un hombre que eso, la abuela también. Un hombre que tenga investidura del Señor. Que Dios le diga autoridad, puede maldecir a un pueblo, puede maldecir una congregación, puede maldecir un hogar. Entonces, el nombre de Jesús de Nazaret, mis hermanos, son padres de familia en su mayoría. Son abuelos, algunos de ustedes. Entonces, pidan sabiduría a Dios para que nunca en su boca salgan maldiciones para sus hijos ni para sus nietos. Y si tienen esposa, nunca lancen una maldición para su esposa, porque la esposa puede ser que también en cualquier momento los haga enojar. Y ahí le pueden lanzar una maldición. Por favor, estén de pie, que terminamos la enseñanza de la palabra.